Un preso se autodetermina mujer y embaraza a otra interna tras ser enviado a un módulo femenino. Te contamos este insólito caso. El recluso de origen búlgaro ingresó como hombre en la prisión adicantina de Foncalent y una vez dentro cumpliendo condena declaró que se autopercibía como mujer y quería transicionar de género, solicitando ser enviada a un módulo de mujeres, petición que le fue concedida. Ya en el pabellón femenino inició una relación con otra interna española y esta quedó embarazada. Tras conocerse el suceso, la dirección de la cárcel la devolvió de nuevo al pabellón masculino y actualmente se halla fuera de Foncalent. La presa era conocida en el centro al ser reincidente. Contaba con numerosos antecedentes por robos y delitos contra la salud pública y había estado en la cárcel con anterioridad, aunque como hombre y en el módulo masculino. Estos hechos se produjeron a inicios de año, antes de que entrara en vigor la conocida como Ley Trans, que permite el cambio de sexo y de nombre en el registro civil. Vale. Queda un poco claro cuál es el antecedente, ¿no? Estamos hablando de un tema que a día de hoy en la sociedad española, sobre todo, es... En redes, vamos a ser sinceros. Sí, en redes. Vale, de hecho, si me lo permites, te voy a coger el tuit que me has pasado de Inda, que es que no, es que tiene mérito. Es que... La ley Montero precipitó el traslado del trans al módulo de mujeres en un uniforme médico. Vale, para que se hagan una idea, tengo hasta el documento. Cosas que están mal en ese tuit. Adelante, empieza. Porque estoy guardando unas cosillas mientras. Para empezar, en Cataluña, antes de la ley trans, ya se podía hacer el cambio. El cambio solo por lo que te sentías sin necesidad de hacer el cambio físico. Se podía hacer en 13 o 14 comunidades españolas, entre ellas las más grandes. De la mitad de la población española podía hacerlo. Con lo cual, la ley Montero ahí no ha cambiado nada. Y aparte, Cataluña tiene transferidas las competencias de las cárceles hace tiempo. Y tiene su propia normativa, que ya contemplaba, aunque está contemplado en la ley general desde 2006, Cataluña fue todavía más específica. Y en lo que se basaron para hacer el cambio es en la legislación catalana, no en la ley trans, que no nombra el tema de cárceles, ni en nada de eso. Tenían legislación propia en Cataluña para hacerlo. Y ya está. ¿Vale? En cuanto a antecedentes, solamente voy a hacer un apunte. Y es justamente la ley de 2006, que está gracias a Almudena, pues la he conseguido guardar. Y con leer el primero... No es una ley, es un informe. Sí, un procedimiento. Sí, un procedimiento, son procedimientos, si quieres. Sí, es una criterios centros penitenciarios, restricción transexuales. Primera, criterios generales, solicitud. Las personas transexuales cuya identidad oficial de sexo no concuerden con su identidad psicosocial de género podrán solicitar de la administración penitenciaria el reconocimiento de esta a los efectos de separación interna a los que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica del 79, de 26 de septiembre. General Penitenciario. El reconocimiento en su caso se ajusta a los términos y condiciones establecidos en la presente instrucción. ¿Vale? Hay un apunte que quiero hacer, ¿vale? Justamente hablando de esto, que es... no sé si lo recogen en el pero sé que lo hemos recogido en el vídeo que pone ahora, que es: al preso se le vuelve a llevar a la cárcel masculina. ¿Esto no viola justamente este criterio? A ver, es que este criterio ellos pueden solicitarlo, una persona trans puede solicitarlo. Y después se le puede conceder o no conceder. Se estudia cada caso de forma individual. Vale. Aunque ahí no viene especificado, yo sí que me he estado informado y uno de los motivos por el que se niega ese traslado es, por ejemplo, si hay delitos de índole sexual. Por ejemplo. Cripio dice que Cataluña y País Vasco tienen transferidas las competencias en materia penitenciaria, ¿no? Es decir, que de alguna forma la ley trans ha recogido algunas cosas relacionadas con la ley autonómica catalana. ¿Es así? Sí. De hecho, no, mentira, no es la ley trans. Es este procedimiento penitenciario a nivel estatal. El procedimiento es anterior al procedimiento catalán. Sí, esto es del 2006. Lo que ha hecho el catalán es afinar algunas cosas, pero esto es de 2006. Esto tiene tiempo. Son 17 años, ¿no?
sí. Y no ha habido problemas en 17 años, pero ahora todo el mundo se lleva las manos en la cabeza. Vale. A mí lo primero que me ha llamado la atención no es la primera mujer que se ha quedado embarazada en un centro penitenciario. No. ¿Vale? Eso es lo primero. De guardar de partido en Cataluña. No lo sé. Podría ser. Me ha llamado la atención porque no es la primera vez que una mujer se queda embarazada y da a luz en un centro penitenciario. Eso no es extraño. Existen muchas motivaciones distintas en las que se pueda dar este caso. Lo que es raro es que sea de otra presa. Ya, a ver, sí, eso es lo que es raro. Pero, por ejemplo, en visitas conyugales es posible y es factible que se quede embarazada. Hay incluso algunas que se han quedado embarazadas con inseminación. ¿Vale? O sea, imaginemos. Han solicitado la inseminación y se les ha concedido. Es decir, que ya existen procedimientos. Entendemos que por la repetición de los casos deben de existir exactamente procedimientos de cómo actuar en estos casos, ¿vale? ¿Qué es? Lo que dices es que no es posible. Yo creo que lo mismo sí que se ha dado algún caso en este sitio, pero no porque sea exactamente trans. Pero vale, vamos a coger que es algo excepcional en el sentido de que es la primera vez que dos reclusos un recluso y una reclusa en el mismo centro mantienen relaciones abiertamente, de forma consentida, porque es importante decir que es de forma consentida, y deja embarazada a tienen un hijo fruto de la relación. Vale. La pregunta es, bueno, estamos ante otro caso, pero ¿realmente somos tan incrédulos de pensar que en los centros penitenciarios no existen actividades de índole sexual entre los propios reclusos? Es que es una de las cosas que me he intentado centrar, porque hay mucha gente que está... Yo he intentado que la gente venga, ¿vale? He intentado que haya gente que venga y me diga qué puntos tiene en contra. Porque, a ver, esto lo es... Espérate que busque los tweets. Creo que es que están dando por sentado que ha sido fruto de una agresión sexual el embarazo. No, lo que mantenían era una relación sentimental. Sí, esa es la primera. Una, por ejemplo, que además me ha hecho mucha gracia por cómo ha contestado. Me imagino que tú también tendrás unos cuantos. Te voy a pasar un artículo, por si te interesa, sobre personas trans que están en la cárcel a fecha de cuántos están en módulos de mujeres, de hombres y mixtos. Vale. Bueno, a este por ejemplo le he preguntado de dónde está el bulo, porque dice, toma escupe bulos a Wall Street Woman, que un preso se autodetermina mujer y embaraza a otra interna tras ser enviado al módulo femenino en la prisión alicantina de Folcalet. Y le pone, toma escupe bulos, hechos acaecidos antes de la entrada de la ley que en vigor de ley de trans. Y es un rollo de dónde está el bulo. ¿Dónde está el bulo? Vale, es decir, es que hay gente que es para todo, pero bueno. Yo lo ha compartido. Vale, esta es buena. Instrucciones penitenciarias no aclara si las 79 personas trans en cárceles están en módulos acorde al género con el que se identifican. Los datos de personas trans en cárceles... Hay otro del país que no he leído porque hay que quitar eso y no lo he leído, pero te lo puedo pasar también si quieres. Los datos de personas trans en cárceles corresponden a 2023 y instituciones penitenciarias señalan que hay 49 módulos de mujeres. Porque el del país creo que es más completo porque habla de 103. Pero el número me da igual. Y a mí me gusta más irlo por la implicación social, por ejemplo. En base a... Es que ahora no lo he leído, pero creo que cuando lo leí en su momento sí que especifica más. Vale, esto es del 3 de abril. Vale. Ahora lo cogemos, lo ponemos. Voy a leer un poco. Dice, se está compartiendo mucho este artículo insinuando, pero sin atreverse a decirlo, que se trata de una agresión sexual. Pero si lees las diferentes informaciones de diferentes medios, lo que se sabe es que es una relación consentida, ¿vale? Y cuando se mantienen relaciones sexuales que intervienen con gonadas femeninas y con gonadas masculinas, la posibilidad de embarazo siempre está ahí. Tú y tu sarcasmo, vale. Y por cierto, yo no he querido hablar de hombres y mujeres, he hablado de gónadas. Sí. A ver, es obvio. Bueno, por eso digo que es tu sarcasmo, es tu forma de explicar esto. ¿Vale? Sí. Y por cierto, esto nada tiene que ver con la ley trans, es anterior a dicha ley y se aplica aplicable a la legislación que data en 2006. Efectivamente, hemos de volver a la legislación anterior a 2006. Vale.
¿Por qué 2 presas se han liado y han quedado una embarazada? Porque lo normal es que los presos vayan por un lado y las presas por otro. Y a mí esto es lo que me interesa. Y luego vais a entender por qué. ¿Puedes explicar el razonamiento para dicha conclusión? 1. Si supiera que hay cárceles mixtas, le va a dar un algo, porque existen. Y a ver, por eso me interesa también conocer la opinión, ¿vale? Aunque el bot, por ejemplo, no esté por aquí dando por culo. Si estáis por aquí, que sepáis que... No, es que el bot no está dando por culo. Que no es micro abierto, que podéis subir cualquiera. Dice, punto 1, evitar violaciones, aunque no es este caso. Vale. O sea, esos son los motivos por los que debe de haber segregación por sexos en las cárceles. 2, porque están cumpliendo una pena en una prisión por violentar la ley. No están en un campamento de verano quinceañero. 3, se ha hecho históricamente en todos los países del mundo. ¿Puedes decirme tú por qué hacer lo contrario? Y podéis imaginar cómo soy yo, cómo le he contestado. ¿Vale? En ese sentido. Es decir, yo, con mis ideas, que ya sé que son un poco extrañas, pero yo que pienso que justamente a menos segregación mejor, ¿qué es lo primero que le he contestado? No afirmo lo contrario. De hecho, mi visión sería más enfocada a eliminar la segregación por sexos de los centros penitenciarios. Yo es que pienso, voy al reduccionismo. Que quitar la segregación por sexos ya no es problema. Ya no hay ese problema de dónde tiene que ir un preso, si es transexual, si no es transexual. Todos van al mismo sitio. Acabado, ¿no? Hombre, tendría otros problemas. Sí, claro, por supuesto. Como otra medida, vale. Es que es el club donde está funcionando. Claro. Ahora, vale, si queréis entrar a la charla. Pero veamos tus puntos. 1. ¿Acaso las bio no se producen entre personas del mismo sexo? 2. Entonces imagino que, porque recordemos, el primero es evitar las violaciones. Segundo, no están cumpliendo una pena de prisión. No están ahí para darle alegría al cuerpo, ¿no? Entonces imagino que un recluso homosexual no se puede encarcelar con aquellos que sean objeto de su deseo sexual. Va diciendo, ¿no? Que están ahí para cumplir la pena, no están para darle alegría al cuerpo. Entonces no pueden estar recluidos con gentes que su deseo sexual sea... ¿Vale? Y el tercero, que se ha hecho históricamente en todos los países del mundo, le digo, sí, esto es correcto, lo ha hecho en todos los países del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Vale. Y también hay que... a mí es que se me viene la mente de aquello de... en época de guerra todo agujero es trinchera. Ya, es que eso es por donde le quería ir ahora. Pero no ha querido continuar. A donde dice, yo sugeriría que los trans fueran otra versión de transexuales. ¿Pero por qué? Ese es el tema, la tonta Dis. Ese es el tema. Quiero saber por qué. Vale. Voy a ponerte las respuestas de él y si quieres escríbeme. ¿Por qué? Y... 1. Sí, enlazo con el siguiente punto. 2. Correcto, yo segregaría por sexo y por orientación sexual. Y a los violadores los castraría químicamente. Es una sugerencia. A ver, sí, es una sugerencia, pero tiene que haber una motivación detrás. Para cometer este tipo de... Yo también creo algo similar, vale, pero ¿por qué? O sea, pensar como soy yo. Yo soy de los que piensan de que la segregación por sexos es estúpida. ¿Qué argumentos aportaríais para decir que hay que hacer una segregación? Este hombre, por ejemplo, el Rafa, asumo que es un hombre. A lo mejor tendría más sentido una segregación por tipo de delito. En este caso me dice que quería segregar por sexo y orientación sexual. Entonces, he dicho, tu propuesta es tener las siguientes instituciones penitenciarias: de hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, hombres homosexuales, mujeres homosexuales, hombres bisexuales y mujeres bisexuales. Y digo, bueno, en el caso de los bisexuales entiendo que para evitar posibles casos lascivos, lo ideal sería una institución por cada recluso, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad? Evitar... Es que... Vamos a ver. Evitar que mantengan relaciones sexuales. ¿Pero dónde van a mantener las relaciones sexuales? En la celda. O sea, como mucho yo creo que hay 2 reclusos por celda. Es decir, tú podrías tener 2 celdas, tener 2 mujeres heterosexuales en una. ¿Cómo? Que cuando hay ganas se encuentra el sitio. Vale. A lo que me refiero es, tú podrías tener 2 celdas
¿vale? Tú deberías tener en una celda 2 mujeres heterosexuales y en la celda de enfrente 2 hombres heterosexuales y no debería de pasar nada entre ellos. Tendría por qué haber ningún problema. Los problemas pueden venirte en el patio. En el patio, en las zonas salas comunes, pero bueno, se pueden llevar otro tipo de cosas, se pueden llevar tiempos distintos además. Sí. Pues yo es que hablemos de centros penitenciarios específicos para hombres heterosexuales, específicos para mujeres heterosexuales, otros para hombres homosexuales, otros para mujeres homosexuales, otro para hombres bisexuales y otro para mujeres bisexuales. Joder. No comparto ello que los trans vayan a cárceles de hombres o mujeres, ya que más allá de tener sexo con consentimiento o no, el tema radica en que afecta a un tercero que es el niño que se engendra. ¿What? El tema radica que afectan a un tercero que es el niño que es... A ver, ya, pero tú estás en contra de que se pueda concebir en un centro penitenciario. Es distinto. Ni siquiera tiene que ver con el tema trans aquí. Recordemos que mujeres embarazadas en centros penitenciarios han habido, van a haber, hay y van a haber. Y hombres, que en la cárcel también hay hombres transexuales. Vale, sí. Que solicitan cumplir su pena en cárceles de hombres. Bueno. Y es que siempre nos olvidamos de los hombres transexuales, no sé por qué, debe ser porque son hombres. Bueno, la respuesta sí o sí, le digo, y el motivo detrás de esa decisión es evitar que los reclusos puedan mantener relaciones de carácter sexual entre ellos. Y esto es lo que, justamente por donde ibas tú, de rollo de, en caso de guerra todo... En caso de guerra cualquier hueco es trinchera. Exacto, entonces bueno. El tema de la castración química, pues bueno, es para hablar otro día. Porque ya no es el primero que me encuentro, ¿eh? Y en Estados Unidos las prisiones se segregan por etnia, ¿vale? Sí, vale. ¿Y qué aportaba eso? Es más, es peor. Porque al fin y al cabo lo que haces es identificar como agrupas por rasgos raciales, por así decirlo. Entonces generas comunidades dentro de las prisiones. No sé si es bueno, es mejor. En España hacen cada juego de ludo. Acá es más simple. Los hombres trans van a cárceles de mujeres o viceversa para que no ocurra lo que menciono. Ya. Es decir... Pero sigue siendo un hombre trans que vaya a una cárcel de mujeres, sigue pudiendo quedarse embarazado. Suena raro. ¿Sí? A ver, en mil formas. A ver, ya lo digo, que hay visitas maritales, solicitar la fecundación in vitro, hay muchas cosas. La historia es... A mí lo que me causa impresión de todo esto es... Ya no el hecho de dónde va a ir el recluso, dónde vaya a ir. Es la propia segregación por sexo. Puedo entender que en algunos casos sea necesaria, pues yo qué sé. Por ejemplo, no es lógico ni normal que si vas a coger y que hacer que todos los reclusos se duchen, que no tengas en cuenta los sexos de los reclusos y los mezcles todos en las duchas y además pongas una baja supervisión, porque es un entorno privado. Que va a ocurrir hay que ocurrir de todo. Entendamos. También puedo entender que se intente evitar que un hombre heterosexual que ha cometido agresiones sexuales a mujeres cumpla sentencia en la misma celda que una mujer. ¿Vale? Y sí, entiendo que eso hay que evitarlo. Pero no sé. Vamos a ver lo que pasó en esa prisión. Sí. O sea, este es el tema que a mí me interesa. El tema de la legalidad de esto, ¿por qué se ha hecho tendencia? Pues bueno, porque es el primer caso, en este caso, de que tanto el padre como la madre son reclusos, pero es que ya ha ocurrido también en el pasado. Sí. No veo algo... Mira, yo algo, a ver, de hace mucho tiempo, pero un poquito sé de cárceles mixtas, porque aquí en Alcalá es conocida Alcalá Meco, todo el mundo conoce Alcalá Meco, pero no sabe que realmente son 2 cárceles. Esta, la de máxima seguridad, y esta la que antes se llamaba de jóvenes, que después pasó a ser una cárcel mixta. Y yo iba a ser anotadora de baloncesto, entonces
en las cárceles mixtas tiene los módulos por un lado de mujeres y por otro lado los módulos de hombres. Y están separados, en uno tienen funcionarias, en el otro funcionarios, pero hay en ciertos sitios que se juntan. Por ejemplo, cuando los partidos de baloncesto había público y iban tanto hombres como mujeres a ver los partidos de baloncesto. Déjame mirar una cosa. Ay. O películas, hay cierto tipo de cosas que se pueden juntar. Y yo lo he leído en un artículo, lo leí hace unos días, no sé, hablando de Stan, que se dan casos como, esto no será cárcel, que yo no sé en qué cárcel es, lo cuentan, en que hay un módulo de mujeres, un jardín y el módulo de hombres. Y se ven desde lejos, pero se ven. Y se empiezan a decir piropos de un lado a otro, se empiezan a preguntar el nombre. Y terminan carteándose, entre ellos, presos de un lado y presas del otro. Si llevan 3 meses carteándose, se considera que es una relación y ya tienen derecho a un vis a vis. Con relaciones sexuales. Porque se les considera pareja. Y ya está. Y de ahí surgen embarazos. Vale. Sí. Juancho dice, un hombre trans tú ya lo das por hecho. Me parece que le gustan los hombres. No. No. Un hombre trans puede ser heterosexual o homosexual. Puedes tener todo tipo de orientaciones sexuales. Es que no hay que confundir género y orientación sexual. Y un hombre trans no es lo más común no es que le gusten las mujeres. A ver, puedes encontrarte de todo este tipo. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, del caso de Vivian Andersen, mujer trans, de la que le gustan son los hombres. Ella siempre ha tenido relaciones con hombres. Vale. No ha tenido nunca novias, siempre ha tenido novios. Igual que hay mujeres trans que su orientación sexual que son lesbianas. Lesbianas. Porque vamos a ver, un hombre trans. A ver. Puede gustarle los hombres. Recordemos que hombre trans no es lo mismo que un hombre cis. Mujer. Exacto. Por lo tanto, si no está operado, sigue teniendo su vagina, su útero, sus ovarios. Por lo tanto, puede quedar embarazado. La forma correcta de hablar, y lo siento, sabéis que soy muy pesado con esto, sería una mujer que nació, o sea, una persona que nació biológicamente con gónadas femeninas, es decir, nació mujer, y transiciona a hombre. Eso es un hombre trans. Igual que una mujer trans es una persona que nació como hombre, es decir, su sexo es de hombre, porque sí que puedes decir que una mujer un hombre trans, su sexo es masculino. Porque ya digo, el gran problema es que confundimos sexo con género. Punto. Yo por eso en el mensaje he hablado de gónadas. ¿Y por qué una prisión necesita una piscina? ¿What? Espera, un amigo mío que trabajó como obrero en una prisión me dijo que estaba construyendo una piscina. Y le dijeron que ¿Sí? Le dijeron y se quedó sorprendido. Yo me quedé igual. Que, claro, una piscina sí es para entrenamiento. Sí. Ahí tienen piscina y tienen campas de fútbol y tienen... Porque, a ver... se supone que estamos en un país civilizado. Y los presos son presos y se quiere reinsertarlos. No están condenados a galeras, no están... Entonces, pueden trabajar, pueden estudiar y tienen derecho a ocio. Claro. Vamos a ver, Juancho, vamos a ver. A ver, que a mí que los presos vivan bien no me parece mal. Precisamente... No, yo quiero que cumplan deuda con la sociedad. Me gustaría que tuvieran cierto tipo de trabajo en recompensa con la sociedad. Sí. Pero bueno, es otra historia, ¿eh? Pero como a nadie le puedes obligar a trabajar... Ya. A ver, voy contigo, Juancho. Que es que dice que no lo entiende. ¿Cómo puede ser que un hombre trans se quede embarazado aunque esté en un pabellón de mujeres? Porque es un... A ver... Puede pedir, por ejemplo... Es muy sencillo, déjame un segundito. Imagínate que solicita... ¿cómo eran las que se llaman? Las conyugales. Visitas conyugales. Una visita conyugal. Y viene, pues, su pareja, porque es un hombre trans, homosexual, y su pareja es un hombre, o sea, una persona nacido con hombre, un sexo hombre. Y mantiene relaciones sexuales. O pide una fecundación in vitro. Claro. ¿Puede quedar embarazado? Es complicado, lo sé. Por eso digo, puede haber muchos casos. Es que se pueden dar tantísimos casos. Recordemos que
Esto lo importa. Esto es importante. Reconocemos que hay diferencias entre sexo y género. Sexo es básicamente, biológicamente, con qué gónadas naces. Que tenemos 3 casos. Hombre, mujer y asexual. No, intersexual. Exacto, perdón, intersexual. Intersexual. Perdón. Pero bueno, intersexual no es un tercer sexo, es una desviación genética. Que sea homosexual, sí. A ver, Juancho, sí, perdón. No, dice, por eso mismo he dicho en mi primer mensaje que la única forma de que sea sea embarazado que sea homosexual o bisexual. Sí, pues sí, vale, perdón. Vale, ahí tienes razón. Sí. Pero yo digo que deben ir cárcel de mujeres. Sí. Y no lo sé. No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué deben de ir a cárcel de mujeres? ¿Solo por el tema de un posible embarazo? Es que pueden quedarse embarazadas igualmente. A ver, que repetimos, el problema no es el pabellón, es la celda. Yo para mí el problema no es el pabellón, no es si debe estar en un pabellón de mujeres o de hombres. El problema es con quién comparte la celda. Por lo general, cuando hay en un centro penitenciario hay varias personas trans, comparten celda las personas trans. ¿Vale? Si hay 2 mujeres trans, pues comparten la celda 2 mujeres trans. Pero hay en casos que, oye, solo hay una y él tiene que tener compañera, pues tiene que tener compañera. Vale. Y a ver, siempre intentando evitar abusos. Me imagino que además habrá sido estudiado el caso y no lo habrán metido de cualquier manera. A ver, la gente de los que trabaja en los centros penitenciarios tampoco es aquello de juego al pito, pito, pito y te pongo con el primero que se me ocurre. A ver. Todo esto lo estudian. Dice total, celdas de mujeres y celdas de hombres, muy fácil. A ver, yo te digo más fácil todavía, celdas individuales. A tomar por culo. Ya está. Te olvidas todos los problemas. Vale, justamente una de las cosas que quería ver y quería ver si el país lo nombraba es siempre con hombre y siempre en varias ocasiones pondría siempre como hombre y siempre ocupando una celda en el módulo masculino. Allí fue destinada también tras su último ingreso hasta que manifestó que quería transicionar de género y me ha vuelto a cambiar. Que se sentía mujer concretamente, vale, solicitó además ser enviada al módulo de mujeres. El traslado se produjo, pero tras conocerse en prisión que había dejado embarazada a una de las compañeras con las que compartía pabellón, no celda, pabellón, no celda, pabellón, asegura la citada fuente, la dirección de la cárcel la devolvía de nuevo al pabellón masculino. La interna de nacionalidad española, es que estaba en la misma cárcel que tiene 2 distintos pabellones, ¿eh? En diferentes celdas, mismo pabellón, pero diferentes celdas. Que encontraron un hueco donde mantener relaciones sexuales. Entrará en vigor, que permite tratar sin que un cambio sufra disforia. Las cárceles españolas, sin embargo, la cuestión que afecta a las personas transexuales están reguladas de 2006. No lo dice. Entonces, yo sigo diciéndolo. No es lo mismo compartir pabellón que compartir celda. Claro. ¿Vale? Ahí entonces, no habla en ningún momento de que compartieran celda. Entonces, si mantuvieron relaciones, pues quizás habría que preguntarse cómo llegaron a mantenerlas, a no ser que se les permitiera mantenerlas. Que es posible y factible. En eso no se metan, porque, a ver, relaciones sexuales en las cárceles se dan. ¿Qué se dan? Y por lo general los funcionarios no se dedican a cortarles el rollo. Entonces, yo no sé, es que no. Yo entiendo, ¿vale? El punto de vista de las personas. Entiendo el punto de vista de. Yo entiendo por qué la trasladan de nuevo al módulo. Es lo que no entiendo. Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Lo entendería si hubiera habido una agresión sexual, pero si es una relación consentida. ¿Qué pasa? Que también cuando hay cualquier otro tipo de relación sexual entre 2 mujeres, te llevas a una otra cárcel. No. No lo sé. Es que es lo mismo el actuar, lo mismo es el procedimiento para que no sea. No lo sé, pero eso es lo que no entiendo, es lo único que no entiendo. Ni siquiera entiendo el actuar, es decir, no entiendo, porque una vez nazca el pequeño, está claro que la madre va al módulo de madres. Ah, vale. Va al módulo de madres. En las cárceles, para las mujeres que bien entran embarazadas y dan a luz estando en la cárcel, o tienen niños muy pequeños, me parece que es hasta los 2 o los 3.
no recuerdo hasta qué edad es, no sé si son los 3 años, los 4, hay lo que se llaman los módulos de madres, que se intentan que parezca más una casa donde convive la presa con su hijo. Joder. Uh-huh. O sea, hay que niños encima es que un nacen en beneficio. prisión y pasan un par de años en prisión. Pero eso es por lo que decía Juancho, que realmente dice que es una forma de vulnerar, por así decirlo, los derechos del menor en este caso. A ver, es una realidad muy Pero compleja. también es vulnerar los derechos del menor el no poder compartir con su madre. Sí. El no poder ser amamantado por su madre. Entonces, sigo diciendo, me sorprende la forma, sobre todo la polémica que se ha causado, porque es que mucha gente que es... A ver si encuentro otro, pero mucha gente que es con... A ver, lo estamos viendo, tenemos discrepancia entre Tadís, Juancho y nosotros, tenemos discrepancias entre nosotros, que está bien. Hasta los 3 años de edad es. Acabo de comprobarlo. Yo ya lo dije, es que yo no entiendo la segregación por sexo en los centros penitenciarios. Puedo entender la segregación por sexos a la hora de justamente intentar que no existan conflictos dentro de una celda. Pero en los centros penitenciarios, como tal, no, deben estar sometidos a vigilancia, punto. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo entiendo más la segregación por peligrosidad. Por eso existen cárceles de máxima seguridad, de seguridad media, etcétera. Pero no existiría menos si se cumple lo que hacemos acá, de mujeres en cárceles de mujeres, incluyendo hombres trans. Es que podría seguir teniendo una pregunta, Juancho. ¿En Colombia era? Hostia, no me acuerdo, perdón. ¿Una mujer puede quedarse embarazada en un centro penitenciario? Esa es la historia. Porque en España la respuesta es sí. Sí. En España... Sí, dando igual... Perú, perdón. Dando igual su género, dando igual su orientación sexual. La respuesta es sí. Una mujer biológica se puede quedar embarazada en un centro penitenciario. Existen diversos motivos. Completamente. No, es que incluso una mujer, estando en la cárcel, puede solicitar hacerse una fecundación in vitro. Y se han concedido. No, Juancho, te digo que esto es independiente de sea transexualidad o no hay transexual. ¿Las mujeres se puede quedar embarazadas, sí o no? Es que un hombre trans, es decir, una mujer que ha transicionado a hombre, pudiera desear realizar una fecundación in vitro. Sí. Si no ha transicionado lo que es la parte genital, sigue teniendo genitales femeninos y puede quedarse embarazada si lo desea. Embarazado en ese caso. Que no entendería y lo mismo contradeciría sus roles de género. Bueno, es que es el problema del género. El género, por eso he intentado explicarlo antes. El sexo es básicamente la forma biológica en la que nacemos. Que, forma biológica, joder, cómo estoy hablando. Pero bueno, el sexo con el que nacemos, que puede ser masculino o femenino. Vale, punto. Existen casos excepcionales que son los intersexuales. Punto. El género es lo que cambia, que es la percepción que tienes sobre ti mismo. Es decir, para mí tiene problemas, ¿eh? El concepto de género para mí tiene muchos problemas. Yo he nacido con genitales masculinos, ¿vale? Pero me concibo como una mujer. Con lo cual exijo que me traten como una mujer. Y ahí es donde empiezan mis problemas. Porque yo puedo entender que tú quieras ser tratada como una mujer, transformar tu cuerpo a una mujer, eso lo puedo entender porque además existe. No puedo llamarlo enfermedad ahora, pero bueno, existe una disforia. La disforia de género existe como tal, que es un condicionamiento psicológico que encauza a realizar y además se considera que es algo con lo que naces. Entonces, que no lo eliges, es algo que no eliges, lo tienes. Dado que existen esos casos de disforia de género, yo puedo entender que una persona quiera ser tratada como, ¿vale? Quiera ser tratada. Pero ¿cuál es el problema? El género. Para mí el problema es género. El concepto de género, porque no es como los demás te perciben. O sea, es como tú percibes a los como tú te percibes a ti mismo. Y que debes de externalizarlo a los demás.
Y esa es la parte que ya a mí me causa mucha más controversia. Porque al externalizarla hacia los demás, exijo. Y perdona, aquí exigir nadie. A ver, también vamos a ser un poquito, vamos a centrar un poquito. No es lo mismo, para mí, yo siempre lo digo, yo hago diferencia entre transgénero y transexual. Sí. Por lo general, las personas trans hacen algún tipo de transición. Ya puede ser simplemente estética a nivel de vestimenta, a irse a los roles tradicionales físicos. Y algunos llegan al tema de operaciones, hasta más o menos, porque no todo el mundo quiere hacerse todas las operaciones. Que lo comprendo también, porque sí, puedes tener una disforia y decir estos genitales no son los que yo quisiera, pero es peor para mí operarme, tener unos genitales que no van a ser totalmente funcionales, a quedarme con los que he nacido, aunque no sea lo que yo me siento. Es un tema muy personal, porque además no todos los grados de disforia son iguales. Hay quien tiene problemas con todo y hay quien solamente es un tema más estético. Pero te digo yo que para mí ese es el problema del género en sí. ¿Por qué? Porque quizás yo aquí sí que te puedo decir que soy un poco como las feministas, abolicionistas del género. Yo no pienso que existan géneros que por el simple hecho de que seas hombre o mujer tú debes de cumplirlos. Yeah. Yo puedo encontrarme una mujer que lleva, como suelo decirse, los pantalones en la casa y ser completamente femenina y sexuada, ¿vale? Y que encima, yo qué sé, a la hora de trabajar, trabaje en la construcción. Y lo concibo, lo veo y joder, lo amo. ¿Qué narices? Es que es esto. Entonces, ¿por qué? No de construir como tal, sino que no importen en la sociedad. Es que ese es el problema. Por un lado quieren acabar con los roles de género, pero por otro lado, con todo el tema de los transgéneros, lo que hacen es reafirmar los roles de género. Entonces, no, yo sí que concibo la idea de que destruir, no es que ni siquiera es destruir los roles de género, es que en una sociedad no importen los roles de género. Bueno. Es decir, Juancho, por ejemplo, tú, aunque has nacido hombre, el día de mañana, tú, yo que sé, te quieres dedicar a ser enfermera sexy, con una falda. O no, quieres dedicarte a ser enfermera sexy o pornochacha, por así decirlo, que no tengas ningún problema. Ya te contratará alguien, ¿entiendes? Entonces, yo por eso te digo, yo abogo más por eso, vale, sí, que no importa. Yo siempre he sido considerada una chica marimacho. Sí. A ver, hablando con Juancho. Sigue, ya te comento esto. Por eso, porque a mí me gustaba más jugar al fútbol que jugar a la comba y cosas así. Pues bueno, pues chicas, ¿qué quiere que os diga? A mí me aburre vuestros temas de conversación sobre ropa y me lo paso mucho mejor hablando de videojuegos o de programación con ellos. Pues oye, es lo que hay. A ver, yo, porque estoy hablando con Juancho, básicamente la conversación es en rollo de sí. Hombres transexuales los dejas únicamente en las módulos de mujeres, vas a evitar que justamente embaracen a otras mujeres. Y a él lo que acabo de decirle es básicamente, bueno, puede haber transicionado, tener miembro y con ello, pues, como dice, pueden empotrar a todo el módulo, ¿vale? La historia es que me dice que aquí el hecho es no dejar embarazada. Y vuelvo a preguntar, ¿qué problema existe? Es que yo ya ocurren a día de hoy. A ver, si es una relación sexual consentida y no han tomado los métodos de para evitar el embarazo, es cosa de ellos. A ver, esto es muy sencillo, ¿vale? Esto es lo que digo siempre. Ponte un caso similar. Ponte un caso similar. Es decir, la pregunta es, ¿una mujer heterosexual
en sus relaciones, mientras está en un centro penitenciario, puede quedarse embarazada? Si la respuesta es sí, un hombre transexual estando en un centro penitenciario mediante sus relaciones puede quedarse embarazada. Punto. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? No, es que el caso es que tú has transicionado de género. No. Si una tiene el derecho, la otra también. Bueno, si una tiene la libertad, mejor hablar aquí mejor de libertad que de derecho. Una tiene la libertad para hacerlo, la otra también. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Que vale, que queramos tener que mejor que estén los hombres transexuales en los recintos de mujeres, porque de esta forma es más difícil que puedan ocurrirse estos casos. Entramos en los casos de como ha comentado este hombre, entendemos que más tirando hacia las agresiones. O sea, no creo que sea el problema el que deje embarazada. A ver, el tema, de España no existen datos, pero yo lo leí, datos de temas de agresiones sexuales en cárceles en Estados Unidos. ¿Y sabéis dónde más agresiones sexuales se producen? Entre reclusos. No estamos metiendo al tema de los funcionarios por aquí. Entre ellos. Se dan más en las cárceles de mujeres que en la de hombres. Vale. Me está diciendo, dice, a ver, si ya tenemos problema con la gente hetero que tiene hijos en la cárcel, ¿para qué generar más problemas con las personas trans? Te entiendo el punto de vista, lo entiendo. Sí, pero vamos a ver. Estamos haciendo un mundo de un caso en 17 años. Un caso en 17 años. Que es lo posible prevenir que las mujeres en cárceles queden embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Si una tiene la libertad de poder hacerlo, ¿por qué la otra no? ¿Por qué? O me estás diciendo, no, espérate, porque esta es buena. O me estás diciendo que el hecho de al quedarse embarazada están obteniendo un privilegio con respecto al resto de reclusas, que es cierto, ¿vale? Y con esto habría que evitar que esto pudiera suceder. Bueno, entonces limitemos también los encuentros conyugales que puedan tener el resto de reclusas. Ahí sí está el punto. Sigo diciéndolo, no es lo mismo estar en el mismo módulo que estar justamente en la misma celda. Por eso me interesaba saber, ¿han compartido celda? No. ¿Cómo lo han hecho? Creo que no, pero espérate que... ¿Cómo lo han hecho? No sé. Yo que sé, en los servicios. Sitios, entonces voy a ver si en alguno lo pone. Dice, ¿en las cárceles acaso se les puede dar las mismas facilidades que una persona en libertad? Vuelvo a decir, la privación, o sea, la restricción de libertad, o sea, cuando tú te metes en un centro penitenciario lo que te están restringiendo es la libertad de movimiento. Esto significa además que pasa a ser responsabilidad del Estado, con lo cual tu resto de derechos deben de ser perpetuados. Y es más, es la responsabilidad directa del Estado. ¿Qué significa? Que a ti te agreden en la prisión y la responsabilidad recae directamente sobre el Estado. Que son los agresores, pero es por un problema de seguridad estatal. Tú, por ejemplo, joder, ¿cuántos casos han habido de huelgas de hambres que les obligan a comer? ¿Por qué no pueden permitirlo? Entonces, el sexo, desgraciadamente, es otro derecho. Que parece cómico, pero sí es otro derecho. Entonces, pues, por eso se permiten las visitas conyugales. Yo qué sé, lo mismo les dan antiabortivas, no lo sé. Habrá lo mismo en cárceles en las que les den antiabortivas después de las visitas conyugales, no lo sé. No sé, si las solicitan. No como cualquier otra cosa, tienen que solicitarlas. La historia es... Y yo vuelvo a decidir. A mí lo que me gustaría de los centros penitenciarios es que no solamente se haga una restricción de la libertad de movimiento de una persona, sino que al mismo tiempo se intente que esa persona se compense a la sociedad de alguna forma. Sí, soy proclive a los trabajos forzados en los centros penitenciarios. Bueno. Macho, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero en España, una mujer que da luz estando en la cárcel, ya sea porque se haya quedado embarazada en la cárcel, o porque entra a la cárcel estando embarazada, que también se da ese caso, van a unos módulos especiales que se llaman módulos de madres, donde pueden convivir con sus hijos hasta los 3 años.
Los niños, pasados ese periodo de 3 años, si tienen familia que se puede hacer cargo de los niños, pues pasan a manos de la familia que se puede hacer cargo de los niños. Y si no lo tuvieran, pasan a manos del Estado y van a un centro de acogida. A ver. Déjame buscarte un mensaje porque justamente... para que te hagas una idea, es para que reflexiones. Sé lo que estás diciendo. Que no... Al fin y al cabo están interfiriendo en justamente el desarrollo natural de una vida tercera que va a estar limitada, etcétera, etcétera. Sí, te doy la razón, es cierto. ¿Vale? La cosa es esto. Vale. Aquí está. Porque hay gente que tiene este pensamiento. Y, a ver, la motivación de tener este pensamiento es básicamente lo mismo que tú estás proponiendo ahora. Sé que tú no llegues a tener ese pensamiento. Pone: un preso se autodetermina mujer y embaraza, ¿vale? Es la misma noticia. ¿Y cómo sé que el sistema está tan mal diseñado que las reas terminan embarazadas? Mi pregunta ha sido: ¿habría que obligarla a tomar la píldora o a hacer una ligadura de trompas cuando entran en prisión? Porque esto no es un caso de... justamente es algo que ocurre. ¿Vale? Una rea, da igual que haya un transexual o no haya un sexual. Exacto. Que yo sepa, la libertad sexual no la pierden. La tienen restringida. A lo que me dice, yo estoy de acuerdo con la segunda opción. Ligarle las trompas a una rea cuando entre en prisión. Pero. Y le digo, aunque el delito sea la acumulación de multas de tráfico. Sí. O porque has robado en el supermercado para comer. Luego me ha preguntado cuántos años te dan por eso, digo, no lo sé. Pero... de drogas. Es este punto. Evitar que... ¿Por qué tienes que evitar que una mujer tenga hijos? Igual que el otro proponía a ver, por lo menos la castración química la proponía a los agresores sexuales. Vale, esta es cualquier mujer que entre en un A ver, entiendo que se ha leído un poco la pinza. Pero que dice, mucho. Si una mujer que amerita ir a la cárcel, no creo que debería reproducir ese comportamiento educando a hijos. Igual ya sé que la discusión de fondo son los trans mezclados con mujeres. No estoy de acuerdo tampoco. Se supone que ir a la cárcel es un castigo. Muchos quisieran ser mezclados con mujeres. Está diciendo que una persona que ha cometido un delito no puede ser buen padre, no puede ser buena madre, no puede criar hijos. No cree en la reinserción. Vale. Sí. Y se hace llamar método científico. ¡Ostras! Te lo paso. Te lo paso, lo pongo por el Creo que me lo puedo pasar muy bien, método científico. Vale, te leo lo que ha puesto Juancho. Pero ahí radicas entre una base colbucada, Almudena, ya que yo no me refiero puntualmente en España y tampoco de Perú, pero si hiciéramos una simple relación de cosas más probables si una mujer en libertad o en la cárcel le ofrece lo mismo a su bebé, el resultado sería libertad. La relación me refiero a los países. Sí, a ver, yo te entiendo. Yo te digo, yo lo entiendo. Entiendo perfectamente que no es lo más adecuado, no es el entorno más adecuado para un bebé. No es lo más adecuado, pero hay a veces que sí lo es. Vamos a partir de lo siguiente. Hace poco entró una mujer que ya iba embarazada en la cárcel. Ha dado a luz en la cárcel. Uh-huh. El padre del niño ha muerto. Ese niño tenía 2 opciones: o quedarse en la cárcel con la madre o ir a un centro de acogida. ¿De verdad es el centro de acogida a un recién nacido mejor que estar en un módulo de madre donde su madre le puede amamantar, le puede cuidar y le puede dar cariño? Ojo, que es muy duro el pensar que después de 3 años uh-huh. muy probablemente ese menor pase a asuntos sociales. La pena de la madre es superior. Es muy duro, tanto para la madre como para el propio menor. El niño. En muchos casos, lo que están, cuando ese niño tiene un padre que está en libertad, etcétera, están en el módulo de madres durante menos tiempo. Uh-huh. Hasta que son conscientes los niños de dónde están, porque un bebé no es consciente de que está en una cárcel. Entonces, para el bebé no es consciente. El bebé está allí además en un módulo donde hay más niños, que juega con otros niños, sale a un patio donde hay un jardín
y no es consciente realmente de que está en una cárcel porque no tiene ese entorno, no tiene nada Aún por lo así, que comprender. a ver, y aún así, lo que se intenta, por ejemplo, fomentar es que como también se relacione con otros niños. Sí, Dios, te es entiendo que por dónde van los tiros, yo entiendo por dónde van los tiros. por eso, Y aún así estoy con Juancho en el sentido de que no es las condiciones ideales. a ver, no es lo mejor, Pero es que, por ejemplo, para mí tampoco es son las mejor que vaya a asuntos sociales. es que tampoco son, por ejemplo, las condiciones ideales, yo que sé, es que el mundo es muy injusto. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, porque por ejemplo estaba pensando, no, una persona pobre, es que ni siquiera. Imagínate una persona que sea completamente adinerada, una familia, ¿vale? Una pareja que sea completamente adinerada. Del punto al que se desligan completamente de sus hijos, haciendo que terceras personas directamente los cuiden. Coño, también eso No, es... no es favorable. Los hijos de los ultra ricos que Sí. desde que nacen tienen que llevar escolta, tienen que llevar guardaespaldas. O sea, No tienen la misma vida y la misma libertad que tienes tú o yo, y eso sigue siendo un entorno completo que no es favorable. pero es que el ser humano no vive nunca en todo es favorable perfectamente, no. Es muy Hay que jodido. buscar lo menos malo. Muchas veces, pues ya te digo, están allí durante un tiempo hasta que empiezan a poder ser conscientes y pasan a vivir con la familia de la madre, que además también en esos módulos lo que se hace si después van a ir o con el padre o con los abuelos o lo que sea, visitas para que el niño vaya conociendo a la persona con la que va después a convivir. Entonces, volviendo un poco, rebobinando y Se dándole un intenta pequeño... que sea lo más humano posible siempre. Rebobinando un poco y justamente volviendo a coger un poco la postura de Juancho. Lo siento, acabas de escribir, pero aún así voy a seguir, ¿vale? Es... Si entendemos que las posiciones realmente que son para esos nacimientos no son las más deseables, ¿no sería entonces legítimo intentar desincentivar que ocurran nuevos embarazos en los centros penitenciarios? Bueno, no creo que les animen a quedarse embarazadas. Dice, esto cerca de entrar a una consulta en unas horas, si desean venir viernes seguimos. Vale. No, a ver, no voy a tardar tampoco mucho en cortar, tampoco te creas. Aunque no creo que cambie el hecho de que una relación de países, sí. Más o menos lo que he dicho, Vale. Cuídese. Vale, muchas gracias, Juancho. A ver, lo que he dicho creo que es bastante... también es eso, deberían de desincentivarse. Porque, al fin y al cabo, también es... Coño, tú imagínate que de pronto viene el rumor de que una persona, o sea, las mujeres que están, pues yo qué sé, con penas de 10, 15, 20 años, que simplemente por el hecho de quedarse embarazadas automáticamente sus condiciones de vida van a mejorar muchísimo y van a tener una serie de privilegios con respecto al resto. A ver, que algunas lo hacen por eso, para estar 3 años en el módulo de madres, que es otro régimen más laxo. Entonces, pero entiendo que hay que desincentivar, pero ¿cuál es el problema? Que tú no puedes obligar. Entonces es muy jodido. Pero que esto nada tiene que ver que haya un pene en un módulo de mujeres. Lo que dirían, como dirían aquello de una persona peneportante. Sí, pero a ver, me refiero a... Si hay un módulo de mujeres y justamente ese pene está recluido en una única celda y no tiene compañía, o sea, no tiene ninguna, y además no va a compartir al mismo tiempo los baños, por así decirlo, o cualquier entorno en el que no esté vigilado, pues va a ser un poco más complicado. Pero si es que el problema es la vigilancia. No compartían celdas. ¿Dónde? Pues lo mismo tenían derecho a vis a vis. Eran pareja y tenían solicitado encuentros vis a vis, que tampoco lo sabemos. Que eso me molaría saberlo. O sea, porque yo creo que aquí lo más importante... Porque ya te he dicho, 2 presos que mantienen una relación entre ellos a través de cartas, pasado cierto tiempo, tienen derecho a solicitar un vis a vis. Pues, voy a preguntar. Pues a lo mejor ellas 2 también tenían derecho a esa relación y a ese encuentro vis a vis.
Entonces, por preguntarlo, o sea, creo que esto es lo más importante de la puta noticia. Y es lo que no se ha hablado. El dónde y cómo se quedó embarazada. Es que lo mismo. Porque Ahora tú imagínate. Si fue en un encuentro vis a vis, es lo mismo que hubiera estado en ese módulo que hubiera estado en el de frente. Ahora tú imagínate que hubiera sido a través de una fecundación in vitro. No creo, pero bueno, imaginemos. No. Pero puede ser perfectamente en un encuentro vis a vis. Un encuentro marital. Entonces, vuelvo a decirlo, me sorprende todo lo que se ha generado. Vale, es un caso excepcional de los primeros que han salido y van a salir más. Un caso Vale. en 17 años. Un caso en 17 años. Es que es eso. Es que nos estamos rascando las vestiduras por la excepción. Y yo creo que no es... Y yo creo que realmente no es el primero, ¿eh? No, seguramente no. Pues sí, posiblemente sea el primero con resultado de embarazo. Posiblemente. Pero relaciones, te digo, que entre presos hay relaciones sexuales. No. Es que yo te diría incluso más, que puede ser que no sea el primero, pero que se hayan ocultado, es decir, que ni siquiera haya trascendido a la prensa. Porque no ha interesado. Porque tampoco interesaba. Esto se ha puesto de moda por la ley trans. Claro. Me preguntan dónde es que a qué hora que termina el directo. Es que hoy quiero cortar. O sea, esta semana debería cortar un poquito más temprano. Sí. Ya no me fui un poquito el lunes. Entonces, como he dicho, intento hacer 1:30 eso. Preguntar, vale. Sí, a ver, es por el hecho de la ley trans y eso. De hecho, lo más gracioso de todo es que lo he visto, los hechos adelantados ayer por OK Diario. O sea, todo han iniciado en OK Diario. Que también hay que aunque decir... el que más ha hablado, se ha compartido es el del Mundo, pero yo el de OK Diario no lo he visto, por cierto. Pues es que... Ya tengo curiosidad. Pues, ¿Cómo la trata de OK Diario? También hay que decir que estamos en agosto y no hay noticias. Y que las noticias suelen ser como estas. Perdonad que voy a hacer una pequeña adelanto. A ver. Esta. ¿Quieres que te pase el de OK Diario? Acabo de localizarlo. Vale, pásamelo. Una vecina de un barrio rico confiesa a Thais Villas que el pollo que ha comprado es para su perro. Hay que cuidarle, Angelico. Bueno, vale, pone hemeroteca. Algo es algo. Pero de 9 verdad. de agosto de 2023. Creo que en lo de hemeroteca lo han puesto nuevo, ¿eh? Claro, yo he dicho. Era lo mismo que no yo tiene sentido. me he ido a buscarlo en Twitter y me encuentro un tweet de diciembre del 27, o sea, de diciembre del año pasado, y es un rollo de... ¿What? Entonces yo creo que sí que lo han puesto hemeroteca porque se han dado cuenta. Es lo que hay. A ver, vamos a ver esto y ya, con eso termino. Un preso trans deja embarazada a una interna tras ser trasladado a una cárcel de mujeres. La ley trans impulsada por Irene Montero ha abierto el debate sobre ¿vale? Sí, la situación de los presos transexuales en las prisiones. Eso es cierto. La aprobación abrió hace meses el debate. Vale, la norma está pendiente de aplicación en las cárceles. No. Pero pocos en algunos casos, especialmente como el centro penitenciario de Alicante, cumplimiento, Según el relato constitucional del penitenciario, el interno lleva varios años cumpliendo el módulo de hombres, está pisando en la cantina. La cárcel inició un proceso de transición. No hizo constar en el registro, pues en su ficha técnica configuró como varón. Eso aparece en el tratamiento administrativo que hemos visto de prisiones. Tampoco llevó a cabo tratamiento de hormonación, vale. Así que se retiró su recepción. Eligió un nombre acorde a su identidad y desde entonces se le concedió en prisión. Llegado el momento, la presa, hijos de puta, lo ponen así, ¿vale? O sea, enfatizado, porque esto es énfasis. Decidió, la presa trans, decidió solicitar el cambio de pabellón, ¿vale? Según constan de distintas fuentes penitenciarias, en el pabellón de mujeres, según constatan, la interna, que por otro lado había inició una relación con una de sus compañeras internas, quien poco después quedó embarazada. Aunque en un principio la presa pensó en interrumpir su embarazo, finalmente no lo hizo. Se ha puesto en contacto con instituciones penitenciarias que ha declinado pronunciarse sobre el caso, alegando que se trata de un asunto personal que afecta a un interno. Efectivamente. Vale. Es un tema personal que ni te va ni te viene. Dependiente del Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido esta información.
Inseguridad jurídica. Los trabajadores de prisión aseguran que están en un limbo jurídico. Pues, aunque lleva meses en vigor, no existe una instrucción que determine cómo debe aplicarse en prisiones. Sí, tienes la instrucción que viene desde el 2006. La puedes aplicar perfectamente. Es que OK Diario a veces que tela, ¿eh? No, OK Diario te les va mucho la pinta. Hay veces que coges un artículo del OK Diario y un artículo de Diario Público. Sí. Y dices, vale, ya nos han contado las mentiras, vamos a ver la verdad. Vamos a informarlo de cualquier otro. Madre que los parió. Nunca es... coges uno y el otro y lo único en lo que coincidan es un poquito de la verdad. Sí. En definitiva, que no se sabe exactamente cómo realizó, cómo se quedó embarazada. ¿Qué hubiera sido lo realmente interesante? Lo realmente interesante. Pero, como es algo que no te incumbe porque es algo personal de los presos, no están obligados a informar de nada. Sí. Porque a ti nadie te tiene por qué informar cuántos encuentros maritales tiene un preso determinado. Ya. Y entendemos que es normal, ¿no? Eso entendemos que efectivamente, porque bien. Es como decíamos a Juancho, realmente no se deja de ser un derecho que es el Estado debe de perseverar en la aprobación recursos. Cuando estás en la cárcel se te quedan restringidos ciertos derechos, pero no todos los derechos. Sigues teniendo derechos a ciertas cosas. Y ahí ya luego vemos conversaciones como por ejemplo la de hay que tener prisiones por cada uno de las orientaciones sexuales y sexo, con lo cual salen sí. N más 1 básicamente. El de hay que castrar químicamente a los hombres que han tenido agresiones sexuales. Bueno, vale. El de hay que hacer la ligadura del trompas. Otro pasa a todas las mujeres reclusas. Sí. Bien. Eso que antes se hacía con las personas con trastornos mentales y que quedó prohibido porque es algo inhumano. En fin. Nada, lo dicho, hoy voy a cortar tempranito, así que vamos a ir cortando. Conclusiones. No ser tan macho, o sea, todo tiene un punto medio. Por Dios, que se ha quedado embarazada, que es que se enamoraron, hicieron el amor, y iban a tener un bebé, pues que sean felices los tres. Claro. Entonces, joder. Ya no, ¿qué otra cosa podemos decir? A ver, el punto, por ejemplo, que comentaba Juancho, sí que es interesante, en el sentido de si es la mejor educación posible para un menor en un centro penitenciario, etcétera, etcétera. Pero no, el hecho de que no es la mejor posible, pero a veces las alternativas son peores. Pero lo que prefiero es que es interesante. Ahora, que una mujer, por el hecho de que su pareja sea también un recluso, sea transexual, se pueda quedar embarazada o no, pues me parece ridículo, porque si a una se les permite, tienes que permitirlo a todas, ya está, ¿vale? Entonces es ese punto de intentar no ir al extremo de, bueno, básicamente. Habrá otros casos a mí no me extrañaría que haya sido, ya te digo, encuentros vis-a-vis, que bien solicitado un encuentro marital. Que podría haber sucedido entre población reclusa en la misma cárcel. De diferentes módulos, de diferentes cárceles, incluso. O sea, fíjate, que no me extrañaría que sucediera, que trasladen a un preso de una cárcel a otra para que pueda coger y meter y sacar. Vale, hablando así, hablando burdo. Se ha hecho. Vale. A ver, yo ahora mismo me estoy acordando del caso de una etarra. Bueno, no va a ampliar. Tenía encuentros vis-a-vis con otro etarra que estaba en otro centro penitenciario. Qué divertido. No nos vamos a ampliar. Al final, mira, lo mejor... al final, como humanidad, lo mejor para evitar este tipo de situaciones va a ser esto. Si lo encuentro. Yo creo que a algunos les encantarían prisiones como las crioprisiones, esas en las que los tenían congelados en Demolition Man. Justamente puesto de Demolition Man. En la escena sexual de esta película.
Yo me iba a las cárceles de Demolition Man, que también les encantaría a algunos tenerlos transformados en cubitos de hielo. Empecemos. Sí, esto es genial. Peliculón, Pero, tienes que verlo. pero la versión feminista es que él no se pueda quitar voluntariamente el casco. En serio, eso tengo que verlo algún día. Bueno, chicos, voy a No, cortar eso directamente. lo conté yo por Twitter. Vale. La versión feminista de Demolition Man, él no se puede quitar el casco por sí mismo. se lo puede quitar ella. Sí. Un poco de humor para terminar. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.